Señor, gracias te damos en esta hora porque eres bueno con nosotros. Gracias por este hermoso día donde nos permite estar reunidos y nos permites, Padre, el poder compartir, Señor, el aprender de tu palabra, el poder levantarnos. Gracias porque eres bueno, eres fiel. Gracias porque en tu inmenso amor y tu fidelidad siempre estás cuidando de nuestras vidas, siempre estás ayudándonos, todo el tiempo estás amándonos, Señor, estás trabajando en nosotros. Y queremos agradecerte, mi Dios, que hoy tenemos este día para poderlo disfrutar y poder aprender de ti. Te damos muchas gracias porque tú eres bueno, eres siempre bueno en todo momento. Oramos para que nuestra mente y nuestro corazón estén en este asunto, que podamos dejar cualquier otra cosa pendiente a un lado y que podamos descansar, que tú, Espíritu Santo, nos enseñes acerca de ti, nos hables, Señor, acerca de tus planes, acerca de tu propósito, acerca de cuál es cuáles son tus fines en todo esto, Señor, y que podamos despertar como iglesia, que podamos abrir los ojos, que podamos ser sabios, adquirir entendimiento, sabiduría, conocimiento, a fin, mi Dios, de poder interpretar tu palabra y de poder ver lo que está pasando a nuestro alrededor y tener la diligencia de atender las cosas que para ti son importantes. Te damos gracias, Señor, por todo esto y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes en esta conversación. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, buenos días a todos. Bueno, vayan conmigo por favor a Romanos 9. Yo era el problema. Ok, bueno. Capítulo 9 de Romanos habla acerca de la elección soberana de Dios sobre Israel y cómo es que Él hizo llegar el Evangelio a los gentiles. Porque esto es importante, porque muchas veces nosotros hablamos de la soberanía de Dios pero no la respetamos. Y la soberanía de Dios muchas veces nos causa conflicto. Entonces Pablo está respondiendo dudas allí porque hay algunos cristianos romanos que están diciendo, bueno, ¿y qué onda con Israel? O sea, ¿qué está pasando con Israel si ahora nosotros los gentiles hemos recibido, es decir, los no judíos hemos recibido a Cristo? Entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Y entonces Pablo responde y dice que los israelitas no son aquellos que son por nombre, sino que deben tener como una marca, y esa marca está hablando acerca de la fe, ¿no? O sea, dice, no todo el que nace en Israel realmente pertenece a Israel, y eso es algo entendible, porque el día de hoy hay mucha gente naciendo en Israel y no son israelitas, ¿no? Sino tiene que ver con un asunto de fe, tiene que ver con un asunto de cómo ven ellos a Dios. Entonces Pablo empieza a ejemplificar todo esto y luego pone el ejemplo del alfarero y el vaso y dice, bueno, dice, si Dios decide crear a unos para bendición y a otros para destrucción, entonces nosotros ¿quiénes somos para preguntarle a Dios por qué hace eso? ¿Quién es el ser humano para debatir con Dios? Si el ser humano es solamente un vaso de barro. Y pone la idea y dice, ¿acaso el vaso de barro le pregunta al alfarero ¿por qué me hiciste así? Dice, no. ¿Acaso le discute por qué me quieres para este uso? Dice, no. Quien tiene la potestad sobre el vaso de barro es el alfarero. Y en este caso la pregunta es, ¿quién es el alfarero? Es Dios. Entonces lo primero que tenemos que saber es que si Dios es el alfarero, nosotros no tenemos nada que debatir con Él, porque Él es soberano y hace lo que quiere, ¿sí? En su soberanía Él nos tiene vivos el día de hoy. Si Él soberanamente decidiera otra cosa, mañana tú y yo dejamos de estar aquí. A veces sus decisiones soberanas nos incomodan porque a nosotros nos gusta hacer lo que nosotros queremos, pero en su soberanía Dios hace lo que es correcto a fin de que sus planes, que siempre son mayores, se cumplan. Y esto es algo muy importante, porque todo lo que hemos estado estudiando, todo lo que hablemos y todo lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, caminemos, hagamos o creamos, apuntan a un solo lugar. Ese lugar es Jesucristo. Cuando yo hago que la fe se trate de mí, entonces empiezo a sentirme inconforme con la justicia de Dios. Cuando hago que la fe se trate de mí, entonces yo empiezo a cuestionar por qué a mí estas cosas no me pasan, o por qué tú no me das esto a mí y a otros sí, por qué esto, y empiezo a cuestionar a Dios porque ya he hecho que la fe se trate de mí. La fe no se trata de mí, se trata de Cristo. Entonces Dios lo que va a hacer es que
todo lo que se mueva, Él soberanamente ha decidido que todas las cosas terminen glorificando a Jesús. ¿Ok? Y para que eso pasara, Él determinó que el corazón de Israel fuera endurecido para que a través de rechazar a Cristo, entonces los que no eran judíos, nosotros pudiéramos tener acceso a su Hijo y de esa manera la iglesia se propagara por todo el mundo. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro en lo que estoy diciendo? Entonces, eso tiene que ver con la soberanía de Dios. El que el evangelio haya llegado a todo el mundo, esté llegando a todo el mundo, es parte del plan de Dios. Y la única manera en la que eso podía ocurrir es que Israel fuera endurecido y rechazaran al Mesías. ¿Ok? Por lo tanto, aunque ellos rechazaron al Mesías, varios de los creyentes del tiempo de Pablo creían que por haber rechazado al Mesías, entonces ya no iban a tener participación en la gracia y la salvación. Y Pablo los corrige y les dice, no. Ellos rechazaron al Mesías porque Dios en su soberanía permitió y determinó que ellos fueran endurecidos para que al ser endurecidos los gentiles, los no judíos tuvieran acceso a Cristo. Y si Dios lo decidió así y permitió que se endurecieran, y después Él va a hacer que su corazón se reblandezca otra vez y crean en el Mesías, ¿cuál es tu problema? Es lo que Él está diciendo en este pasaje de Romanos 9. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué debates con Dios? ¿No acaso la gracia de Dios te ha alcanzado? Sí, entonces ¿quién eres tú para empezar a cuestionar si Israel debe o no debe alcanzar gracia de parte de Dios? Cuando tú la alcanzaste apenas, dice él, ¿no? Apenas. Entonces, tiene que ver con la soberanía de Dios. Esto es importante en el plan de los últimos tiempos, en el plan escatológico, verlo desde el pasado hasta donde vamos avanzando, porque nosotros veremos y nos damos cuenta que nada de lo que va a ocurrir en el futuro podría ocurrir sin que esto hubiera pasado primero, que Jesús fuera rechazado por el pueblo de Israel para que se cumpla la promesa y entonces todo el mundo conozca a Dios, para que entonces podamos ver cómo va en cumplimiento cada parte de la obra de Dios. ¿Me siguen aquí? Ok, bien. En Romanos 10, déjenme leerles algo de Romanos 10. Dice, amados hermanos, esto es NTV, escuchen, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ahorita explico esto. Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre judíos y gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos, los israelitas, invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? Hablando de los que no han escuchado de Cristo. ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Porque por eso dicen las Escrituras, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto,
¿De verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Y entonces va explicando cómo es que el evangelio llegó a nosotros, ¿sí? Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque en la medida en que el evangelio es dispersado, Jesús dijo: yo volveré hasta que mi nombre, hasta que este mensaje sea reproducido en toda la tierra. Todo está unido. Si el evangelio no es predicado, si nosotros no llevamos el mensaje, si el mensaje no es llevado a las personas que lo necesitan, entonces nosotros estamos faltando al cumplimiento. ¿Me explico? Jesús dijo esto: yo voy a levantar una iglesia, esa iglesia tendrá que despertarse, tendrá que llevar el mensaje, y conforme el mensaje vaya llegando a todos los lugares, cuando sea predicado en todos los lugares mi nombre, entonces yo volveré. Hoy vemos que la gente ya no tiene que viajar para predicar el mensaje. Sí, son cosas que nosotros no pensábamos nunca, pero hoy hay tal tecnología que podemos predicar el mensaje a través de las redes sociales, a través de una videollamada, a través de muchas cosas. Y entonces el mensaje está siendo predicado en muchos lugares, pero aún el mensaje tiene que seguir siendo llevado. A medida que el mensaje es expuesto, la venida de Cristo es más cercana. Por eso es que Pablo está explicando todo esto. ¿Por qué? Porque todo esto no tiene que ver solamente con nuestra salvación, sino con el plan soberano de Dios. Él determinó que las cosas se cumplan de cierta manera. Y entonces dice: Él endureció para que se cumpliera el que los que no son pueblo lleguen a ser pueblo, es decir, nosotros, la iglesia. Despertaré los celos de Israel con un pueblo que ni siquiera es pueblo. Llamaré hijo a algunos que ni siquiera son mis hijos. Me mostraré a los que no me buscaban, nosotros. Y eso es parte del plan soberano de Dios. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces, esto, queridos, nosotros cuando vemos el cumplimiento podemos ir avanzando hacia otras cosas. Capítulo 11, hoy estamos leyendo bastante Biblia. Está bien. Capítulo 11 dice: entonces pregunto, todo es parte de una misma línea, lo que leyó el anciano y lo que acabo de leer. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, el cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo: no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido. Pero el corazón de los demás fue endurecido, como dicen las Escrituras. Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean, y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo: que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios,
Imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Ahí está hablando acerca de Israel. ¿Estamos escuchando? Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo al árbol. Tú por naturaleza eres una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá a Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso solo los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Ok. Bueno, nada más leyendo esto ya hay muchas cosas, ¿no? Pero quiero bajarlo así. Si algo tenemos que aprender de lo que hemos leído esta mañana, de estos 3 pasajes, estos 3 capítulos, es que todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios es por gracia, nada es merecido. Entonces, somos un olivo silvestre que fue injertado en la rama original. ¿Ok? Si Dios tuvo compasión de nosotros, que éramos ramas silvestres, dice Pablo, también la tendrá de las ramas originales para injertarlas de nuevo en el lugar donde van. Por lo tanto, nosotros bajo ninguna circunstancia deberíamos sentirnos mayores que otros. No deberíamos jactarnos y pensar que la iglesia está en una bendición que Israel perdió, porque Israel recibirá su recompensa a su debido tiempo.
Ahora, ¿esto por qué es importante para nosotros? Porque somos parte de la misma historia. Estamos aquí en Jalapa, en el estado de Veracruz, al otro lado del mundo, y a lo mejor los israelitas ni siquiera saben que existimos, pero somos parte de la misma historia. Y lo que está ocurriendo es el cumplimiento de la palabra de Dios. Si ustedes se fijan, los tres capítulos que leímos, el apóstol Pablo todo el tiempo está haciendo referencias al pasado, a lo que los profetas dijeron. Y lo que él está enseñando es que todas esas profecías se han estado cumpliendo. Y si eso ya ocurrió, lo que ha sido profetizado hacia adelante también va a ocurrir. Por eso es que Pablo dice, Isaías dijo esto y ahora lo vemos cumplirse. Isaías dijo lo otro, Jeremías dijo esto, Elías dijo esto y ahora vemos su cumplimiento. Porque está afirmando que las promesas y las profecías de Dios se van a cumplir. Sobre toda esa certeza es que nosotros podemos saber que en el futuro lo que nos espera es lo siguiente. Porque al poner esta base, la pregunta que tendríamos que empezar a formularnos es, ok, Dios dijo que en algún momento los israelitas, el pueblo va a venir y va a creer. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿De qué manera va a suceder? Porque hoy nosotros no sabemos exactamente, quizás no lo tenemos tan claro en nuestra mente cómo es que va a ocurrir, pero eso nos conecta con los eventos del futuro. ¿Cómo es que el pueblo de Israel va a venir a creer en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de eso? Bueno, la palabra dice que en los últimos tiempos habrá un momento en que se levantarán dos testigos en Israel, que darán testimonio de Jesucristo y creerán. Dice que esos testigos serán perseguidos y serán asesinados. Luego vendrá el levantamiento del templo y vendrá una nueva adoración y cosas que vamos a ver más profundamente ya en las siguientes clases. Y entonces los ojos de Israel serán abiertos, pero estamos en camino a que eso pase. Cuando los ojos de Israel sean abiertos, nosotros sabremos perfectamente, porque esto es importante, empezamos a ver el cumplimiento de cosas. Empezamos a ver, ahora ya sabemos que el anticristo tiene una cierta personalidad, ¿no? Sabemos que va a ser un líder político, muy influyente, muy carismático, y entonces cuando empecemos a ver que todo esto se mueve, sabremos que hemos entrado prácticamente en los tiempos finales. Y entonces tenemos que estar atentos con lo que pasa con Israel. Cuando empecemos a ver que Israel tiene acceso de nuevo a construir un templo, a levantar de nuevo el sacrificio, la adoración, sabremos que estamos delante de los últimos tiempos, prácticamente de la gran tribulación. Todo eso es porque Israel tiene que llegar a creer, tendrá que creer para ser rescatado. ¿Y cómo va a ser eso? Tienen que pasar todos estos eventos. ¿Por qué lo explico así? Porque la finalidad de la escatología, queridos, del estudio de los últimos tiempos, no se trata de saber cómo van a ocurrir los últimos tiempos, sino cuál es el objetivo de todo lo que tiene que ocurrir. El objetivo de todo lo que estamos estudiando es ver cómo Dios va a salvar a su pueblo en todas las naciones de la tierra. Ese es el objetivo de la escatología. No es el cómo va a ocurrir y cómo se va a destruir todo, eso es sensacionalismo. El objetivo de estos estudios es que podamos entender cómo es que la salvación de Dios está avanzando para cumplirse y un día veamos cuando Dios diga, listo, se salvaron los gentiles, se salvó Israel, entonces el plan está completo. Todo lo demás en cómo ocurre, que si viene el anticristo, que si se abre la tierra, que si explota un volcán, esos son los detalles de la historia, esos son como los complementos, pero no es la base. La base es cómo Dios extiende la salvación a la humanidad. Entonces, la finalidad de esto es ver cómo Jesús se convierte en Rey y Señor de todas las naciones de la tierra, incluyendo su propia nación humanamente hablando, Israel. Ese es el objetivo, esa es la finalidad. ¿Ok? ¿Sí? ¿Soy claro hasta aquí? ¿Sí? Yo sé que de repente cuando vemos estas cosas de esta manera, algunos de ustedes quizás esperaban, ya estamos en esta quinta clase, y algunos de ustedes esperaban que yo hablara más de terremotos, explosiones, volcanes, guerras y todas estas cosas. Es muy probable, ¿no? Es muy probable, pero eso es porque ese tipo de cosas nos llaman mucho la atención. Pero eso no es el centro de la escatología. Sí lo vamos a tocar, pero eso no es la base. Esos son como ciertos sucesos que tienen que llevarse a cabo para un cumplimiento de algo mayor. La finalidad de saber
cómo es que se van a llevar a lo que está pasando con los últimos tiempos, es ver cómo Dios está preparando todo para extender su salvación a toda la tierra. Y ahora la iglesia está llevando el mensaje de salvación y algunas personas del pueblo de Israel están llevando ese mensaje, pero en general la iglesia de Cristo es la que está llevando el mensaje de salvación a toda la humanidad. Y la cereza del pastel será cuando veamos a los judíos, cuando veamos al pueblo de Israel volverse a Cristo y decir, Él es el Mesías. Entonces sabremos que todo lo que pasó, las explosiones de los volcanes, las guerras, los terremotos, todas esas cosas que a la gente le fascina, porque hay algo de morbo en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces sabremos que todo eso solamente tenía una función: apuntar a la salvación de todas las naciones para la gloria de Cristo, y que Cristo fuera designado y reverenciado como el Rey que es. La finalidad de todo esto es que Cristo sea glorificado como Él lo merece. ¿Sí? ¿Soy claro hasta aquí? Ok. ¿Hay preguntas ahorita? Hermana Cheli. ¿Sí? El tratado de paz. El tratado de paz abre la puerta a un tiempo más oscuro. No será el final. Porque por eso la Biblia dice que una cosa son, dice que vendrán vendrán guerras, rumores de guerras y muchas cosas, y dice, pero ese es el principio de los dolores de parto. No es el parto en sí. De hecho, la Biblia enseña que sí habrá un parto, ¿no? Y lo vemos en Apocalipsis, porque se está formando un hijo varón. Ese hijo varón es la iglesia. Entonces eso se une con lo que Pablo dice, dice hasta que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto. Y entonces como que a veces lo vemos así como que, bueno, cada uno de nosotros está siendo trabajado por Dios para parecernos a Jesús. Sí y no, porque Jesús no es la cabeza de uno, es la cabeza de todos. Y como todos somos cuerpo, entonces Él está haciendo crecer a todo el cuerpo, no a una persona. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que digo? Por eso es importante hablar de que somos la iglesia y no el individuo. Por eso la fe individualista es venenosa. Por eso el asunto de decir, es que es Dios y yo, y lo vamos a ir desmenuzando en las siguientes semanas en las predicaciones. Pero eso es peligro terrible, porque parte de la estrategia del diablo para que ese varón perfecto no nazca, que podríamos pensar que es Cristo, ¿no? Pero Cristo ya está, Cristo ya es el varón perfecto, o sea, Él ya está. Cuando habla acerca de parto, está hablando acerca de cómo la iglesia lucirá en los últimos tiempos, ya completamente perfeccionada en un sentido humano, ¿no? En cómo a través de las pruebas y a través de todo esto se sacó lo mejor de nosotros, fue purificada la iglesia. Y entonces el diablo, mientras el diablo mantenga la cola metida en la iglesia y pueda sembrar discordia y pueda generar y pueda susurrarnos al oído en que cada uno de nosotros busque nada más lo suyo, entonces ese varón perfecto sigue dormido, porque tenemos que crecer juntos, es un solo varón, la iglesia, el hijo, en ese sentido, ¿no? Entonces esta firma, amada, del tratado de paz no es el final, sino es parte del cumplimiento. Cuando se firme el tratado de paz de Israel con todas las naciones que son enemigas, entonces podremos saber que esa persona que empezó a preparar ese terreno fue el anticristo, porque el anticristo va a promover todo eso. Va a haber un grupo, es algo que se le llama Trinidad diabólica, satánica, ¿no? Porque está el anticristo, el falso profeta y está la bestia. Entonces la bestia es el diablo, literalmente, un espíritu maligno que va a estar metido en el anticristo. Pero el anticristo es una persona, y así como Cristo fue 100% hombre lleno del Espíritu Santo y 100% Dios, este hombre será lo contrario, 100% hombre lleno del diablo. Es el diablo encarnado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero tendrá un cómplice, y ese cómplice es el falso profeta. Ese falso profeta es un hombre que va a promover una religión global,
una religión global completa, ¿no? Donde todos van a creer en lo mismo, donde van a decir, sí, pues estamos todos en paz, todas las naciones están en paz. Entonces la iglesia y los que sabemos estas cosas vamos a decir, yo no quiero participar de eso, y entonces la gente nos va a mal ver. Y entonces van a empezar persecuciones, y va a empezar rechazo, y van a empezar ofensas, y van a empezar muchas cosas hacia la iglesia, porque entendemos esto que mucha gente no va a entender. Porque hay dos personas, uno con mucho carisma y mucho empuje político, y otro que va a ser una figura religiosa muy relevante, que prácticamente va a llamar a la paz en todas estas cosas. Y entonces toda la gente va a estar muy contenta, porque van a decir, claro, los países han dejado de pelear, han dejado de tener guerras, y entonces hay una mega religión. Bueno, cuando nosotros veamos esa mega religión funcionando, sabremos que ahí está el falso profeta. Anciano. De hecho, en Dubái, Emiratos Árabes, hay una mega religión que juntó al judaísmo, al cristianismo y al islam. Hicieron 3 templos y esa es la religión abrámica, donde el pacto es que cada quien puede hacer su servicio, su culto, pero respetando a los otros en unidad. Entonces, yo creo que eso ya empezó. Ya tiene como 3 o 4 años que está esa religión está creciendo en todo el mundo. Sí, aunque realmente para que eso, o sea, esto que dice el anciano es interesante, ¿no? Ahora tendríamos que ver cómo se desarrolla, porque si se empieza a desarrollar y se empieza a globalizar, entonces podríamos decir, ¿no? Es una mega religión global, ya empezaríamos a ver muchas cosas. Pero todo eso tiene que ser así, porque la única manera de descartar, dicho en un término, digamos, práctico, discriminar, ¿no? En un término administrativo, la única manera de discriminar lo que es de Dios y lo que no es que aparezcan estas cosas. O sea, si yo me voy ahí con la mega religión y ahí voy, entonces yo realmente pues nunca fui pueblo. ¿Sí tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí, hermana Cheli? En cierto sentido, sí. El tema es que lo que en la siguiente clase ya vamos a entrar de lleno en esto, ¿no? En todo lo que tiene que ver con 70 semanas de Daniel y todo esto, pero ellos van a creer que porque el Mesías, la promesa es que el Mesías traería paz. Entonces, cuando este hombre aparezca, por esa razón nosotros sabemos que este hombre tiene que ser alguien que debe tener una cierta sangre, que no es alguien de occidente, así un gentil, porque el Mesías prometido es alguien que tiene que venir al pueblo. Entonces sabemos que es alguien que tiene que venir de una raíz, de un linaje de Abraham, por decirlo de alguna manera. Entonces, ellos están esperando que el Mesías traiga paz para ellos y los libere de todo. Cuando esto se consolide así, ellos van a decir, este es el Mesías. Pero va a llegar un momento donde este hombre va a pedir ser adorado. Y cuando eso ocurra, entonces la Biblia enseña que es donde los judíos, los israelitas van a decir, no es él. Porque está pidiendo la adoración para sí mismo de una manera equivocada. No es él. Y ahí dice la Biblia que se les abrirán los ojos. Dios permitirá que se les abran los ojos. Y entonces dirán, era el otro, el que vino primero. Y creerán, y entonces se va a desatar. Ahí va a empezar la persecución y muchas cosas. Pero todo eso se debe a que Dios tiene que, o sea, la finalidad de todo esto, pues es que Jesucristo sea glorificado. Eso es lo que nunca debemos perder de vista, ¿no? No son los eventos, es Cristo. Entonces, ¿por qué Dios va a permitir que ocurra de esa manera? Para que el pueblo de Israel pueda entender que su salvación no dependió de sus obras. Hasta el día de hoy, los israelitas fervientes siguen guardando sus leyes. Y ellos piensan, cuando el Mesías venga, verá que hemos sido justos guardando nuestras leyes. Aparecerá este falso Mesías, este anticristo, y entonces cuando se den cuenta que ellos creyeron ciegamente en alguien que no es,
sino que derramaron la sangre del que sí era, se darán cuenta que todas sus obras, todo lo que guardaron en ley, no sirve de nada. Y que la única manera de ser salvos es mediante la gracia, creyendo en Cristo, igual que nosotros. Entonces dirán, de nada nos sirvió guardar la ley, de nada nos sirvió todo esto, solamente era por creer en Jesús, y entonces se cumplirá la gracia externada a toda la humanidad. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok. ¿Preguntas? Hermana Angeli. Sí, van a estar ahí. O sea, todo lo que yo he puesto hasta ahorita en estas 5 clases es fundamento. Un fundamento, porque lo que no quiero es que nosotros seamos una iglesia sensacionalista. A mí me choca eso y no está bien. O sea, no está bien porque la gente se deja llevar muy fácil por esas cosas. O sea, los estudios que hablan de los últimos tiempos de esta manera están llenos, están plagados de personas. Pero cuando intentamos ir desde el principio, ir viendo cómo se va cumpliendo el plan de Dios, la gente suele aburrirse. Porque no estamos hablando, pero ¿dónde está la acción, pastor? Así como Rambo, ¿dónde sale, no? O sea, ¿dónde está Rambo en esto? No lo veo, ¿no? Terminator, ¿no? No sé, ¿dónde está? Entonces, a partir de la siguiente semana vamos a entrar ya en cuestiones que tienen que ver con la interpretación del libro de Daniel, con las profecías del Antiguo Testamento hacia el final y lo que dice Apocalipsis. Entonces vamos a poder ya meternos más de lleno en todos estos detalles de los 2 testigos, del cumplimiento del tiempo, de las señales, ¿no? De ciertas señales, pero para eso necesitamos la base. Todo eso no es otra cosa más que apuntar a un solo lugar. Esos testigos van a venir y van a predicar en Israel y van a predicarle a los judíos. ¿Sí? Hay varias interpretaciones acerca de quiénes son esos 2 testigos, ¿no? Algunos interpretan una cosa, otros interpretan otra. Unos dicen que son ángeles, otros dicen que son Moisés y Elías. Entonces todo eso lo vamos a ver, pero eso tiene que ser predicado allí y esos 2 testigos van a ser asesinados, ¿no? Eso es algo que a nosotros nos debe, en cierto sentido decimos, entonces si son Moisés y Elías, ¿no? O sea, tiene varias aristas que vamos a tratar de interpretar, pero bueno, ok. ¿Alguna pregunta? Sí. Es parte de eso, sí, todo eso también lo vamos a ver, ¿no? Porque es que la figura de la mujer, o sea, nosotros vemos cómo la mujer tiene una figura predominante en un sentido profético, desde el inicio, en Génesis y hasta el final. Porque a la mujer es a quien se le da la promesa y se le dice, de tu simiente vendrá uno que va a aplastar en la cabeza a la serpiente, aunque él sufrirá una mordedura. Y sabemos que esa promesa apunta a Jesús, sabemos que es Él. Y lo que es muy interesante, lo hemos hablado varias veces, es que las mujeres no tienen simiente. La simiente es del hombre, está hablando de la semilla. Pero ¿por qué se le da a la mujer eso? Porque entonces apuntaba a que la semilla no sería puesta por un hombre, sino que vendría de otro lado, en este caso Dios, poniendo su semilla en el cuerpo de María para que naciera Jesús. Entonces más adelante, esta figura de la mujer en la Biblia siempre representa en el tema que tiene que ver con profecía a la iglesia. Entonces, cuando vemos más adelante a la mujer, ¿no?, embarazada, ¿no?, esta mujer donde va a tener un hijo varón, ¿no? Ese hijo varón es la misma figura que vemos en Génesis, la vemos repetida en Apocalipsis, pero ahora ya no estamos hablando de que Jesús vendrá de nuevo como que nace de María y otra vez, no, está hablando acerca de la verdadera iglesia purificada, de la iglesia santificada. Y entonces la persecución es parte de eso. La persecución es parte de la historia de la iglesia. O sea, no hay iglesia sin persecución. La historia de la iglesia es complementada por la persecución, porque la persecución saca lo mejor, o sea, realmente limpia, purifica y saca a relucir quienes realmente son iglesia y quienes no. Por eso dice que el trigo y la cizaña crecen juntos y se parecen mucho.
Pero cuando es puesto a prueba, cuando se viene a cortar, cuando se viene a perseguir, ahí es donde te das cuenta quién es iglesia y quién no lo es. Entonces, ¿cuál es el tema? O sea, ¿por qué es tan importante esto? Y con lo que quiero cerrar es así. Las diferentes posturas, una de las posturas o las diferentes posturas que hemos visto de interpretaciones bíblicas, algo que nosotros debemos sacar de nuestra mente es el pensamiento mágico de huir del sufrimiento. Lo explico de esta manera. El dispensacionalismo, es decir, nosotros creemos en algo de eso donde van cumpliéndose por partes, como que Dios va administrando sus tiempos y ciclos y se van cumpliendo cosas. Pero en lo que se cayó en algún momento es que hay ciertas ramas que piensan de esta manera, o sea, que de la teología que piensan así, y entonces tratan de evitar en sus interpretaciones el sufrimiento de la iglesia a toda costa, ¿no? Como que no, ustedes tranquilos, nosotros no vamos a pasar nada, ¿no? O sea, y no es verdad. O sea, la iglesia tiene que padecer. La iglesia tiene que padecer. Entonces, y cuando hablamos de padecer, pues no hablamos de padecer por nuestras malas decisiones. Queridos, el día de hoy, a lo menos en esta iglesia y en esta ciudad, pues ninguno de nosotros, a nadie lo están esperando afuera con palos. Así que la mayoría de nuestros padecimientos se deben a nuestras malas decisiones. O sea, estamos bolitas uno, ¿me explico? Porque el padecimiento de la iglesia no se debe a sus malas decisiones. El padecimiento de la iglesia se debe a los ataques del maligno y se debe a la persecución. Entonces eso va a ir en aumento. Pero la verdadera iglesia no temerá eso. Estará confiada en las promesas y sabe que aunque pase por sufrimientos y por dificultades, sabe quién es su Salvador y confiará en eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un pensamiento mágico de, somos la iglesia, siempre vamos a estar bien, estamos cayendo en algo que la Biblia no dice. La Biblia no enseña eso. Entonces intentamos saber o aprender cosas para ver cómo nos libramos del sufrimiento a toda costa. Y la Biblia dice que si nosotros, esto es promesa, dice, si nosotros queremos ser glorificados con Él, debemos aprender a sufrir con Él. Jesús dijo, me rechazaron a mí, el pastor de las ovejas, los van a rechazar a ustedes. Y pensamos que eso se debía solamente para ellos, para sus discípulos, pero no, lo vemos a través de la historia. Y el día de hoy hay muchas iglesias locales en varios países que están siendo perseguidas. De hecho, aquí en nuestro país hay familias que están siendo despojadas de sus tierras, de sus casas, están siendo encarcelados solamente porque creen el Evangelio. Y eso es solo el principio. En Chiapas, aquí mismo en Veracruz, en Puebla está ocurriendo, sobre todo en lugares de sierra. Y está pasando. Y nosotros a veces decimos, es que estoy en duras pruebas. Es que estoy pasando. No quiero para nada hacer menos tus pruebas. Pero sí creo que necesitamos aprender, o sea, hay que pedirle a Dios que nos levante un poquito el umbral del dolor, ¿no? O sea, como, voy a hacer una comparación extraña, pero mi esposa tiene el umbral del dolor muy elevado, entonces ella, es difícil que algo le duela. Si algo le duele es porque realmente está duro. Pero vamos a compararlo así, mi esposa no tiene problema en que la inyecten, ¿no? Pero yo veo una aguja, me pongo todo nervioso. Y entonces es eso, o sea, de repente nuestros sufrimientos actuales es Miguel viendo la aguja. No, y sientes así como que hasta me baja la presión y me voy a desmayar. Y mi esposa puede llegar y agarrar y picarse ella sola, ¿no? Por decir algo. Necesitamos pedirle a Dios que lejos de que nos evite el sufrimiento, tenemos que aprender a orar diciendo, Señor, no estoy promoviendo que busquemos el sufrimiento, sino que aprendamos a orar como gente de reino. Señor, pueden venir muchas cosas, pero lo que te pedimos es que nos mantengas firmes y que tú estés con nosotros en medio de todo esto. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, si esta copa pudiera pasar de mí, adelante, pero Él tomó la copa de la ira de Dios y la bebió por amor a nosotros. Entonces, la iglesia regularmente quiere saber todas estas cosas, cómo va a ocurrir, dónde entra la iglesia, qué le va a pasar a la iglesia, porque muy dentro de nosotros lo que queremos saber es cómo nos vamos a librar de todo esto.
Y esa es una aproximación equivocada a la escatología. Quien se aproxima de esa manera está entendiendo mal el Evangelio. Por eso Jesús nos pide todo. Nos da todo, le damos todo. Y si alguien está muerto para sí mismo, entonces ¿qué más da que lo persigan si ya está muerto? ¿Sí? ¿Estamos bien? La siguiente semana vamos a entrar ya a lo que tiene que ver con Daniel y Apocalipsis. Entonces vénganse preparados y vénganse listos, ¿vale? Pero yo espero que traigamos un corazón correcto. Amén. Perfecto. Que Dios les bendiga. Buenos